tenía una enfermedad en las manos y por eso pues tercios es útil para lo que es la escritura de la carta a los romanos. Amén. Em, Pablo, entonces, en el primer capítulo del libro de los Romanos, los primeros versículos, entonces habla acerca del llamado a ser apóstol y cómo él se identificaba. Pablo, principalmente, más que hablar directamente en lleno acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo, entonces Pablo empieza presentándose a sí mismo como aquel apóstol llamado y apartado para el Evangelio de Dios, para salvación. Amén. Entonces, Pablo empieza presentándose a sí mismo como un siervo y esto da a entender de que su vida tiene un cambio automático y que básicamente lo que Pablo era antes ya no es el mismo Pablo que es ahora. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la primera parte del capítulo 2. Esa es la primera parte que también nos habla del poder del Evangelio, como Pablo enseña que él no se avergonzaba del poder del Evangelio porque era poder de Dios para salvación. Amén. Hablando acerca del Evangelio de Cristo Jesús, quien, quien es por él y para él es que nosotros somos salvos, por su gracia y por su misericordia. Amén. Entonces, esa hermosa historia de la cristología. Amén. Que Jesús, como verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, se humilló a sí mismo para que nosotros pudiésemos recibir salvación. Amén. Entonces, dentro de esto, estuvimos también estudiando acerca del poder del Evangelio, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita, y Pablo está dejando muy claro que aquel Evangelio puede explotar y puede cambiar toda una vida, puede transformar todo un mundo completo. Amén. Entonces, también en la segunda parte del capítulo 2, entonces nosotros estuvimos hablando acerca de primera, lo que eran dos tipos de pecados principales que cometían los gentiles, aquellas personas que no conocen de Dios, que no quieren saber de Dios. Amén. Entonces, en cada explicación de cada capítulo, les daré la oportunidad a que puedan preguntar y también puedan hacer un comentario si quieren hacerlo. Ok, entonces hablábamos acerca de la ira de Dios que se manifiesta contra todo hombre que comete con injusticia e impiedad y que no quiere valorar lo que es Dios, no quiere saber de Dios. Entonces, el primer tema que Pablo trata es este bloque central, que es el tema del pecado. Amén. El pecado como para su estudio, que es la martiología, y también el tema de la salvación, que es la soteriología. Entonces, para entender primero la salvación, nosotros debemos entender qué es el pecado. Es imposible que nosotros entendamos que somos pecadores si no entendemos que necesitamos salvación. Amén. Es imposible que nosotros entendamos que necesitamos restauración si primero no comprendemos de qué necesitamos ser restaurados. Por eso Pablo habla primero de la enfermedad antes de la cura. Y es lógico, ¿no? Cuando nosotros vamos a un médico, ¿qué nos dice el médico primeramente? No nos habla de que, bueno, ya, te voy a poner un tratamiento para que te sanes. Pero ¿para que te sanes de qué? ¿Cuál es tu enfermedad para tú recibir un tratamiento para sanidad? A eso me refiero cuando primero se necesita comprender el pecado para luego comprender la salvación. Primero el hombre tiene que darse cuenta que es pecador y que necesita sanidad y que necesita de liberación, que necesita de restauración para poder comprender que fue salvo por gracia y misericordia del Señor Jesús. Amén. Bueno, ok. Les mencionaba los dos tipos de pecados que cometen los gentiles, que es la impiedad y la injusticia. La impiedad es no querer retener a Dios en nuestros corazones o en sus corazones. Es decir, yo no creo en Dios, no me interesa Dios, no me importa Dios. Ese es el pecado que cometen las personas hoy en día y que cometieron las personas desde la fundación de este mundo. El no querer obedecer a los mandamientos de Dios y a vivir conforme a su propia voluntad y a sus propias normas. Es aquel pecado de impiedad que deja cautivo al hombre por sus propios deseos y pensamientos.
Entonces, el pecado de la injusticia, que es no querer retener a Dios, es el no querer retener a Dios en nuestros corazones. Entonces hace que nosotros cometamos injusticia con nuestro prójimo. Amén. Entonces eso va a hacer que nosotros entonces caigamos en lo que es el pecado que va a dañar nuestro cuerpo, el pecado que va a cambiarnos y el pecado que no solamente nos va a dañar a nosotros, sino que va a dañar a otros. Entonces, a través de esto, Pablo de todos modos le da la manera de que estas personas puedan conocer a Dios y comprender quién es Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y hay tres formas esenciales de conocer a Dios. Primero, a través de las personas. Amén. Cuando nosotros nos podemos ver a nosotros mismos, podemos ver a las personas que nos rodean. En eso está Dios. En eso podemos comprender que fuimos creados por algo muy especial, que es Dios. Entonces, también a través de la revelación natural, que es la naturaleza, es las plantas, cuando tú ves el mar, cuando tú ves las olas del mar que tienen un límite y que no pueden sobrepasar ese límite, cuando tú ves el cielo, el firmamento, tú ves la gloria de Dios. Amén. Y sobre todo, a través de Jesús, a través de la Biblia, a través de lo que está escrito, nosotros podemos comprender que fuimos creados por un propósito muy importante para la gloria de Dios. Amén. Ok, entonces también estuvimos viendo lo que es, segundo, que cambié la, ok. Ok, también estuvimos viendo el pecado de los creyentes en el capítulo 2, pero primero quiero pasar a ver si tienen alguna pregunta o inquietud o comentario de este capítulo. Eh, como si, no sé, yo sé que hay muchas personas nuevas, entonces si quizás no saben la temática de las clases, abro un paréntesis y luego lo cierro. Bueno, estas clases son interactivas. Siempre le pedimos a las personas que nos ayuden a leer, que si tienen preguntas que levanten sus manos y que puedan hacer sus preguntas, que si tienen comentarios que también puedan compartir, porque cuando nosotros en nuestra comunidad de misiones siempre tenemos algo muy particular y es que cuando terminamos cada mensaje decimos vamos a compartir la gracia o vamos a compartir el pan. Entonces, como que la persona enseñó, predicó, pero yo aprendo de mi hermano, aunque sea yo que esté enseñándole en ese momento. Entonces, cuando nosotros partimos del pan, estamos siendo partícipes de ese maná, de ese conocimiento que es Dios. Amén. Entonces, por eso siempre les digo, hey, participen, pregunten, comenten, hagan siempre sus aportaciones que son bastante importantes para la comprensión perfecta de lo que estamos estudiando. Amén. Ok, entonces en base a eso, nadie tiene preguntas o comentarios que hacer. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a pasar a lo que es el capítulo 2. Estuvimos viendo, amén, amén. Estuvimos viendo acerca del pecado del gentil. Ahora vamos a ver el pecado del creyente. Amén. Entonces, quisiera que nada más me leyeran un solo versículo para poder introducir todo el capítulo completo. ¿Quién me puede leer Romanos 1 y 2? Romanos 2, 1 y 2. Amén. Cualquiera que esté ahí que me pueda ayudar. Ok, entonces vamos a leerlo para que pues no perdamos tanto tiempo que pues no lo tenemos y tenemos que introducir muchos capítulos. Ah, bueno, listo, hermana Olivia levantó la mano, adelante.
Sí, profesora, es entonces Romanos 2, Ajá, capítulo 1 y 2. exactamente, exactamente. El título dice El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Amén, muchas gracias. Pero ahora vamos a hablar de dos tipos de pecado que cometen los judíos. En este caso, Pablo estaba refiriéndose a los judíos y en específico también los cristianos de este tiempo. Amén. Que es el pecado de juzgar a otros. Es el pecado de aprovecharse de primero, el pecado de aprovecharse de la misericordia de Dios. Nosotros al comprender la gracia de Dios, al comprender que fuimos salvos por gracia, entonces eso nos hará a nosotros entonces abusar de esa gracia. Entonces, y pensar que somos salvos y que por ser hijos de Dios ya no necesitamos arrepentimiento y que tenemos la capacidad de poder juzgar a otros. Entonces, no hay unas personas más que le encanten más ver el fracaso de los demás que los mismos cristianos. Literalmente siempre están ahí con el dedo señalador, acusando de que cualquiera de sus hermanos o hasta de las personas que están fuera en este mundo cae a decirle, te lo dije, o para decirle, mira qué pecador eres. Pero nos damos cuenta que no se trata de nosotros, porque la salvación no es por nosotros, sino por Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que, como dice Pablo, la ley no otorga inmunidad. El cumplimiento de la ley para los judíos, esto no les daba a ellos derecho de decir yo soy salvo por mí misma, porque yo cumplo la ley. La ley básicamente solamente te dice que eres pecador, pero no te quita el pecado. Amén. Entonces, por eso que tenían también el pecado de la impiedad y la hipocresía. Personas de doble cara que le encantan ver y decirle a otras personas hagan esto y hagan lo otro, y realmente están viviendo una vida totalmente diferente a la vida que ellos enseñan. Amén. Entonces, también la ley se invalida cuando nosotros no la obedecemos. Cuando nosotros no cumplimos totalmente la ley, esa ley queda invalidada. Amén. Entonces, eh, pasando a lo que es el capítulo 3 de Romanos, básicamente es como, ustedes vieron que yo dividí, o que Pablo dividió lo que es los gentiles en el capítulo 1, los judíos en el capítulo 2, impíos en el capítulo 1, cristianos en el capítulo 2, pero entonces Pablo ahora en el capítulo 3 va a ser así. Va a unir todo esto. Amén. Va a dejar claro de que no es judío, no es gentil, no es griego, no es romano, no es cristiano, no es impío, sino que toda la humanidad es pecadora y que toda la humanidad solamente necesita solamente a el Mesías para ser restaurado. Amén. Solamente por su sangre es que nosotros recibimos redención. Amén. Entonces Pablo le deja saber que obviamente los judíos, al ser judíos, tenían muchísimas ventajas. Y en este capítulo, en esta parte, nosotros enumeramos 6 ventajas que tenían los judíos. Primero, los judíos se le confió lo que fuera la palabra de Dios. La Torá, el libro que nosotros estudiamos, el libro que nosotros leemos y que lo adquirimos como nuestro, fue primeramente para los judíos, fue escrito por judíos y es de los judíos. Israel también fue el primogénito de Dios, como le dijo a, a Moisés en el desierto, Israel es mi primogénito, Israel es mi hijo. Amén. Entonces, también eh, los israelitas eran el gran pueblo que vieron la gloria de Dios. Ningún otro pueblo ha visto al Dios en gloria como lo vio Israel. Amén. Nubes de día, eh, nubes de día, fuego de noche, la majestuosidad en el templo, ver que la gloria de Dios, amén, descendía sobre Moisés y todo esto no se compara con ninguna otra nación que haya experimentado tanto la gloria de Dios. También tenían lo que era la promesa de la bendición del pacto,
¿Se acuerdan Génesis 15:9, verdad? Que el Señor pactó con Abraham de que su generación sería de bendición. Pero también, no solamente ellos, sino que también nosotros ahí somos incluidos como esa generación del pacto por ser hijo de Abraham según la fe. Amén. También Dios se les otorgó las leyes a Israel, las leyes que nosotros cumplimos y tratamos de cumplir, ¿no? Los 10 mandamientos fueron dados primeramente a ese pueblo de Israel. Y por último, los israelitas también eran del mismo linaje de Cristo. O sea, Cristo Jesús era judío. Amén. Entonces, obviamente, ellos tienen mucha ventaja. Pero a pesar de que tienen mucha ventaja, eso no les da derecho a ellos al juzgar y a creerse más santo que otros, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, desde Romanos 10, 18, eh, desde Romanos 10 hasta el 18, nos va a hacer como un compendio de textos bíblicos del Antiguo Testamento, principalmente Salmos, Eclesiastés, estarán haciendo lo que es un compendio de varios versos bíblicos para poder de ese compendio sacar un mensaje muy hermoso, que a eso se le llama la charaz. Por lo general, los rabinos de aquel tiempo le gustaban eh, le gustaban hacer ese tipo de uniones. Un segundo, por favor, para dos. Le gustaban ese tipo de reuniones de reuniones de textos bíblicos para sacar un mensaje muy importante para ilustrar al pueblo que les estaba escuchando. Entonces eso es lo que Pablo hace. Pablo hace una charas de varios versos para enseñarnos y darnos cuenta que desde el Antiguo Testamento el Señor dejó claro de que la salvación no depende de nosotros los humanos, sino que solamente depende de Dios. No hay justo ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se volvieron necios, aún así han corrompido. Amén. Estoy hablando como despacito, creo que estoy hablando despacito porque hablo más rápido de ahí, para que ustedes puedan entenderme y puedan comprender bien, para que los que por primera vez están entrando, pues entonces puedan comprender un poquito lo que es el libro de Romanos. Amén. Ok, entonces el pecado de la mente, un segundo por favor y discúlpenme otra vez. Listo. Entonces, les iba diciendo, Pablo deja saber también con estos versos que él recopiló, tres tipos, tres maneras como el pecado acciona en nuestras vidas, en nuestro cuerpo. Primero, le damos paso al pecado con la mente, ¿verdad? Esto es cuando lo primero lo pensamos, más no lo hacemos. Luego dejamos que este pecado baje a nuestro corazón y empiece ahí como a germinar. Después que ese pecado baja a nuestro corazón y que nosotros lo concibimos en la mente, entonces ahora lo vamos a hablar. Amén. Sus lenguas se apresuran para hablar engaño. Entonces, eh, luego de todo esto, ahora lo vamos a accionar. Ahora sus pies corren para picar, ¿verdad? Sus pies corren para cometer pecado. Entonces, esto es lo que podemos ver en el capítulo 3. Amén. Pero entonces, Pablo al final de este capítulo deja muy en claro que la justicia viene de Dios y que si somos justificados solamente es a través de Cristo Jesús. Y deja claro mediante tres metáforas de cómo es que nosotros somos redimidos de nuestros pecados y de nuestra consecuencia actual. Primero es la metáfora del mercado de esclavos, la metáfora del tribunal de justicia y la metáfora del sacrificio. La metáfora del mercado de esclavos tiene que ver con lo que es el tribunal romano. Era muy comprensible que Pablo les hablara a los romanos de esa manera, que los romanos utilizaban esclavos para la venta y la compra. Entonces, Pablo está diciendo, yo soy aquel amo que voy a pagar por ese esclavo para ser liberado. Metáfora del tribunal de justicia. Yo soy aquel abogado, hablando de Jesús, que va a tomar la posición del condenado para luego yo ser el condenado.
y la metáfora del sacrificio, hablándole principalmente a los judíos, diciendo que Él es ese chivo expiatorio que va a perdonar y va a limpiar el pecado de todo el pueblo. Amén. Ok, Es un quiero canto, que puedan comprender bien estas partes. Yo sé que estoy hablando muy rápido y que son temas tesos que no se entienden tan fácilmente. Ok. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud de estos dos capítulos siguientes, anteriores, perdón? Ok, vamos a considerar que no. Ok, entonces en el capítulo 4 estoy haciendo, para los que están apenas entrando, estoy haciendo un resumen. Yo sé que ya vamos por el capítulo eh, 11, por ahí más o menos, pero quiero que las personas que han entrado por primera vez se sientan identificados cuando ya vayamos por ese capítulo, ¿bien? Entonces por eso estoy haciendo este resumen o comentario de cada capítulo para que podamos entender bien cuáles son las principales doctrinas que Pablo enseña en Romanos. Amén. Yo creo que aquí hay mucha gente que han visto Romanos hasta 3 o 4 veces literalmente, pero la palabra siempre se hace nueva y siempre aprendemos cosas nuevas. Amén. Entonces tenemos que tener claro de que siempre el Señor va a tener cosas nuevas para enseñarnos. Amén. Ok. En el capítulo 4, entonces, ya hablando de la justificación, ¿se acuerdan que les mencioné que somos justificados por Cristo Jesús a través de su sangre? Entonces, Pablo deja muy en claro y le pone dos personajes muy importantes para ellos hacer de cómo nosotros podemos llegar a ser justificados, que no se trata de nosotros mismos, sino que el Señor nos justificó por medio de su sangre. Amén. No somos justificados por lo justo que somos, porque no hay forma de que nosotros podamos alcanzar justificación a través de nuestras propias fuerzas. Entonces pone un ejemplo de dos personajes muy importantes para los judíos, que eran Abraham y David. Abraham fue justificado por la fe, mientras que David fue justificado, aunque era pecador. Amén. Entonces, por esto Pablo deja muy en claro que la justificación no se trata de ninguno de nosotros, sino que Abraham fue justificado cuando dice la Biblia que creyó Abraham y le fue contada por justicia. Más David dice, bienaventurado aquel que Jehová no inculpa de pecado. Amén, reconociendo cuán pecador él era y cómo él había defraudado a Dios y aún así el Señor le había otorgado la justificación. Amén, como dice la Biblia, que David tenía el corazón conforme al de Dios, pero no era por lo bueno que era David, sino porque el Señor eligió que fuese así. Amén. Ok, continuamos hablando de justificación y dentro de esto estamos viendo en el capítulo 5 algunos beneficios que nosotros obtenemos al ser justificados. Primero, vamos a definir la palabra justificación, porque les estoy hablando de justificación, pero ustedes dirán, ¿pero qué es eso? ¿Con qué se come eso? Y justificación es declarar justo. Es que yo era pecador y iba a ser condenado. Ahora el Señor vino y tomó mi posición y me declaró libre, me declaró limpio, me declaró justo delante del Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esta justificación, entonces nosotros adquirimos paz para con Dios. Ese es el primer beneficio que es mencionado en el versículo 1. También nosotros obtenemos lo que es el acceso a la gracia. Recuerden que antes, por medio del pecado, no podíamos entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo era cubierto por un velo, que este velo pesaba toneladas increíblemente y que solamente los sacerdotes podían entrar a ese lugar santísimo a ofrecer perdón por nuestros pecados. Pero a causa de la justificación y de que el Señor Jesús murió, entonces ese velo se rasga y ya nosotros tenemos libre acceso a la gracia del Señor. Entonces no solo eso, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, recordando que todas las tribulaciones para nosotros como cristianos no son para muerte, no son para caernos y morirnos y echarnos a morir, sino más bien es para gloriarnos, es para madurar en la fe, es para nosotros crecer en el amor con Dios, es para nosotros poder comprender
que fuimos justificados de una manera totalmente diferente y que el Señor nos amó aun cuando nosotros éramos pecadores, aun cuando nosotros no merecíamos el amor del Señor. Él mostró su amor para con nosotros. Amén. Entonces, sabiendo que el Señor llegó en el momento preciso, no en el momento que se les ocurrió a las personas, sino en el momento indicado. Él llegó para podernos justificar. Entonces el capítulo 6 ya es otro tema más importante, que es la santificación. Después de ser justificado, ahora va a empezar el proceso de santificación. Y si ustedes ven acá, esta olla con oro, ¿no? Como quemándose. Ese oro somos nosotros. Pero primero tenemos que pasar por este fuego purificador para poder llegar a ser ese oro puro y finísimo que tiene un valor incalculable en este mundo. Entonces, el proceso de santificación es el proceso por el cual el Señor nos va a purificar y nos va a lavar y nos va a limpiar para hacernos sus hijos, para que nosotros lleguemos a ser sus hijos. Entonces, mediante esto, nosotros también, Pablo pone dos ejemplos de lo que es la santificación, lo que representa la santificación. En el capítulo 6 pone un ejemplo del bautismo, donde nosotros estamos sepultando el viejo hombre en el bautismo y estamos naciendo a un nuevo hombre. Amén. Entonces, en el capítulo 7 a su vez, nos presenta esta santificación como la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Estábamos casados con la ley, teníamos una relación con la ley, pero ese viejo marido que era la ley murió y ahora nosotros estamos casados con Cristo mediante su crucificación, mediante el sacrificio que él hizo por nosotros. Entonces, necesitamos comprender que la ley no es mala, que Pablo no era un antinomiano, que Pablo no quería abolir la ley, sino más bien Pablo quería que nosotros entendiésemos qué era la ley y qué producía la ley en nosotros. Amén. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Ya hemos tocado el tema de santificación, justificación, y ahora vamos a tocar el tema de la glorificación en el capítulo 8. Comentarios, dudas, inquietudes, respuestas. Hasta aquí. Me dejan saber. Amén, hermana Olivia, levantó la mano. Sí, profesora. Bueno, en razón de la santificación, yo tengo mi duda personal en este sentido. Nosotros a veces queremos comportarnos lo mejor posible. Hacemos o tratamos de hacer las cosas justamente, tratar de pecar lo menos posible y comportarnos lo mejor. Lo que usted comenta que todo esto realmente depende de Dios Padre. Entonces quiere decir que yo haga lo que haga, tal vez no sea suficiente para alcanzar la santificación. Sí, es que eso no depende de nosotros, ¿sabes? Nosotros por más que hagamos sacrificios, dice la Biblia que el Señor no quiere sacrificio que nosotros hagamos. Es que literalmente no hay nada que nosotros podamos hacer que nos pueda hacer santos, porque nuestra naturaleza es pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa no va a hacer lo bueno. Si algo bueno hacemos es porque el Espíritu Santo está en nosotros, no es porque nosotros mismos podemos hacer algo que pueda aportar a la salvación o a la santificación. Más bien todo esto es obra del mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Ahora bien, hay gente que me dice, ay, sí, entonces eso quiere decir que yo puedo pecar, no pasa nada porque pues el Espíritu Santo es que está trabajando en mí. Es que eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a tratar de que tú no peques, de que tú vivas una vida en santidad con Dios y que cuando vengan esos deseos pecaminosos, Él los aparte de tu vida, porque esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo. Entonces, todo el trabajo de santificación no depende de nosotros, depende de Dios, depende de Cristo Jesús,
Por eso, y la gente dice, pues entonces, si yo considero que salvo siempre salvo y que, pues yo me puedo ir al mundo y hacer y deshacer porque como quiera, yo estoy en el proceso de santificación y voy a ser salvo. Pues déjame decirte que una persona que piensa así es porque todavía no ha experimentado la verdadera salvación. Es porque todavía no ha comprendido qué es la salvación. Porque una persona que es salva va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre va a buscar agradar a Dios en todo momento. Amén. Esa va a ser su objetivo y su meta. Por eso que en este proceso de santificación, no mencioné esta parte. En el capítulo 7, Pablo dice que lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo por el pecado que mora en mí. Pero al final Pablo dice, pero aparte de todo esto, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él da gracias a, a Dios por el Señor Jesucristo, el cual es el único que puede liberarnos de los deseos pecaminosos. Entonces es una lucha constante que tenemos como cristianos, el cual no podemos dejar que la carne se eleve sobre nuestro espíritu. Pero este proceso de santificación es un proceso muy doloroso que va a doler porque te estás negando a tus deseos carnales. Pero aún así, cuando confías en Dios, vas a ver que el Señor te dará la victoria. Amén. Entonces, por eso el capítulo 8 es como airecito. ¿Quién nos librará del amor del Señor? ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Ahora ya no somos sus hijos y ya no estamos en condenación y ya no hay quien nos acuse, porque ya Cristo Jesús pagó por nosotros y ya nuestra deuda está saldada. Ya el enemigo no puede venir y acusarnos porque ahora se trata de Cristo Jesús. No se trata de nosotros, no se trata de lo que hacemos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces ahora entendemos que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor del Señor. Amén. Lo más importante del proceso de la santificación es demostrar, un segundo para continuar leyendo el comentario que hizo el hermano. Demostrar nuestra pecaminosidad y la necesidad de depender de la perfección de Dios, amén, porque Él fue santo. No por eso debemos pecar, debemos luchar contra el pecado, pero eh, conscientes de que no siempre lo venceremos mientras estemos en este cuerpo de muerte. Literal. Y es otra cosa que se me olvidó, se me pasó decirles. Y es que mientras estemos en este cuerpo carnal, vamos a seguir pecando. Ahora hay una diferencia entre el que peca deliberadamente al que peca, vamos a decir, por error, ¿no? Nosotros cuando pecamos nos arrepentimos, mientras que la gente sigue pecando y no le importa su pecado porque no tiene el Espíritu Santo que le redarguye del pecado. Listo. Entonces, este es capítulo 8, que es como la victoria para el cristiano, el refrigerio de decirles, ahora somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, el capítulo 8 tiene bastantes temas doctrinales que se comparten, como el ya y el todavía no. Ya fuimos salvos mediante Cristo Jesús, pero todavía estamos en el cuerpo carnal, el cual nos va a decir y juzgar por nuestros pecados. Amén. Ok. También, tema muy importante y bastante controversial y es la perseverancia de los santos. El salvo siempre es salvo, que la gente utiliza mal, que mal utiliza, y el decir, bueno, yo soy salvo y no pasa nada, no. Pero el Señor guarda a sus escogidos. Dice Juan que estos son mis hijos y nadie los puede arrebatar de mis manos. El Señor en su última oración para el Padre, una de sus últimas oraciones para el Padre, porque la última sabemos que fue en Getsemaní, él dijo, Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de este mundo. Estas son mis ovejas, tú me las diste, y mis ovejas nadie las va a apartar de mis manos, recordando la perseverancia de nosotros como sus hijos. Entonces, pasamos a otro compendio totalmente diferente de lo que es Romanos del 1 al 8. Por eso es que básicamente nosotros dividimos Romanos en dos partes, Romanos del 1 al 8, en tres partes, perdón. Romanos del 1 al 8, que es como las verdades doctrinales que nosotros necesitamos comprender. Romanos del 9
al 12, 3, perdón, al 11, que es como Pablo ahora va a proteger a sus hermanos judíos, diciéndole, bueno, yo sé que ustedes han errado, pero hay oportunidad para ustedes. Y Romanos del 12 al 16, que es la parte práctica. Ahora, todos ustedes han aprendido todo eso, ahora empiecen a practicar todo eso. Amén. Ok, entonces Romanos 9 nos menciona acerca de la elección y la reprobación, los que fueron elegidos por Dios y los que fueron rechazados. Aquellos rechazados no fueron rechazados por su pecado, ojo con esto, ni tampoco los elegidos fueron rechazados por sus virtudes, no. El Señor eligió a unos para salvación y a otros no los eligió. ¿Por qué? No sabemos. La Biblia nos enseña que es ay, ok, hermana, no se preocupe, está bien. Que es por gracia y por misericordia del Señor que fuimos elegidos, no por nuestra gloria propia. Amén. Esta es la elección y la reprobación que muchos teólogos han debatido por largos tiempos acerca de que si Dios eligió a unos para salvación y a otros para condenación, y no es así. Si el Señor eligió, por ejemplo, y pone un ejemplo muy específico, pone a Jacob y a Esaú, también pone a Caín y Abel. No se trata de lo bueno o lo malo que fueron uno y que fue el otro, sino más bien porque el Señor decidió elegirlo a ellos y ya está. Amén. Entonces, si nosotros hoy somos elegidos, somos salvados, no es por nuestro propio mérito, no es por lo bueno o lo malo que hagamos, sino porque al Señor le plació elegirnos. Entonces, en base a eso, Pablo también tiene mucha tristeza por su pueblo, por ver cómo Israel ha fallado a Dios y cómo estas personas no quieren saber de Dios. Dice Pablo que si era necesario que él mismo perdiese su salvación para que el pueblo de Israel la obtuviese, él lo haría. Amén. Entonces, este capítulo 9 es como este recordatorio de que Pablo amaba a este pueblo como a sí mismo. Entonces, capítulo 10 continúa con lo que es el rechazo actual de Israel hacia Dios, recordando que Israel rechazó a Dios, rechazó el Evangelio de salvación por medio de Jesucristo y que por esto, obviamente, nosotros vinimos también a formar parte del pueblo. No somos un plan B, siempre les digo eso, no somos el plan que el Señor eh, eh, hizo, somos pueblo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos elegidos como pueblo, pero también Israel rechazó a Dios, como que entró en escena los gentiles, pero nosotros somos hijos de Abraham mediante la fe, somos los verdaderos hijos, porque dice Pablo, los hijos de Abraham no son aquellos los que han nacido de sangre, sino aquellos que han nacido de fe. Amén. Hermano Gregorio dice, Dios eligió a unos para salvación y dejó a otros en sus pecados. Exactamente, esa es la diferencia. Dejó a otros en sus pecados, no rechazó a otros. Los elegidos estábamos en el mismo grupo de que los reprobados. Solo la soberanía de Dios en el ejercicio, en la razón de nuestra escogencia, sin vanagloriarnos. Amén, hermano. Amén. Ustedes háganle screenshot a este comentario del hermano que está buenísimo, porque literalmente eso fue lo que hizo Dios. Amén. No es por nosotros, no es para nosotros, no es porque los buenos y los bonitos, no, nada que ver. Nosotros somos igual de pecadores que aquellos condenados. Pero el Señor nos eligió porque no sabemos, por gracia y por su misericordia. Amén. Entonces, capítulo 10, Israel y el remanente de gracia. Amén. Sabemos que el Señor no ha terminado con Israel y que tiene un propósito muy especial con Israel. Entonces, mañana estaremos hablando de ese propósito especial que Dios tiene con Israel y abordaremos el capítulo 11 y vamos a ver el capítulo 12. Amén. Entonces, quisiera saber si hasta aquí tienen preguntas, comentarios, dudas, inquietudes y ya estamos por dada esta clase. Amén. Así que adelante a cualquiera que tenga un comentario, duda, inquietud. Si no, pues despedimos, ¿no?